Parada sobre el improvisado escenario de madera, su figura se erigía como un faro de liderazgo y convicción. «Este es Worne», proclamó, presentándolo no como una amenaza, sino como el emisario de una nueva esperanza, vinculado a la misma orden elemental a la que ella pertenecía. Anne, con la mirada baja, avanzó hacia el palco, sintiendo sobre sí la presión de cientos de ojos cargados de miedo y expectativa. La joven, aunque temblorosa, sabía que la verdad de su relato podría cambiar el destino de todos los presentes. «Ha matado a uno de ellos», logró decir, su voz apenas un susurro que, sin embargo, se expandió por la aldea como el eco de un trueno lejano. Su testimonio, aunque breve, era potente. Worne no solo había enfrentado a una de las temidas criaturas que acechaban sus vidas, sino que había triunfado sobre ella. La revelación de Anne, aunque llena de vacilación, servía como una prueba tangible de las capacidades de Worne, y potencialmente, de su papel como un aliado crucial en su lucha por la supervivencia. La comunidad, enfrentada a la disyuntiva entre el miedo a lo desconocido y la posibilidad de un cambio, comenzó a mirar a Worne no con sospecha, sino con una cautelosa curiosidad, preguntándose si, después de todo, podría ser él la llave hacia un futuro más seguro. La multitud en la pequeña aldea se agitaba con murmullos y susurros, reflejando un mar de emociones y pensamientos encontrados. La declaración de Line, afirmando la llegada de Worne como el presagio de un cambio, había sembrado una semilla de esperanza, pero también de duda entre los aldeanos. La idea de enfrentarse a las criaturas que habían forzado su exilio a este valle oculto parecía tanto una posibilidad de redención como un salto hacia lo desconocido. La negativa inicial de Worne a aceptar compañía en su misión resonó con un eco de soledad en la plaza. Su convicción de enfrentar solo el peligro que acechaba en las profundidades de la cueva de Fins era palpable, pero Line sabía que el laberinto subterráneo, con sus innumerables galerías y secretos, era un desafío que requería más que valor y fuerza. Cuando la primera voluntaria dio un paso al frente, seguida por otros valientes aldeanos, un cambio sutil se operó en el ambiente. Su decisión, marcada por la determinación y el sacrificio, era un testimonio del espíritu indomable de aquellos que preferían enfrentar el peligro a seguir viviendo en el miedo y la sombra de lo que podría suceder. Worne, aunque reacio a poner en riesgo a otros, no pudo evitar sentir un atisbo de admiración por la valentía de aquellos dispuestos a hallarlo. La insistencia de Line en el derecho de los aldeanos a defender su hogar, a tomar parte activa en su destino, era un recordatorio de que la lucha contra las sombras no era solo suya, sino de toda la comunidad. «¿Derecho a morir?», cuestionó Worne, su voz cargada de preocupación y respeto por la vida de aquellos que se habían ofrecido como guías. «¿Han elegido?», respondió Line con firmeza, subrayando la importancia de la elección y el coraje sobre el miedo a lo desconocido. Esta resolución marcó un punto de inflexión para Worne y los habitantes del valle. Juntos, formarían un grupo heterogéneo, unidos por el deseo común de restaurar la paz y la seguridad en su tierra. La decisión de los voluntarios de acompañar a Worne no era solo un acto de valentía, sino también un paso hacia la recuperación de su autonomía y dignidad, enfrentando la oscuridad que los había acosado durante demasiado tiempo. La comunidad de la aldea se movilizó con una eficiencia nacida de la necesidad, equipando a los valientes voluntarios con las armas y armaduras rescatadas de antiguos campos de batalla. Este acto no solo era una preparación para el enfrentamiento inminente, sino también un símbolo de la determinación colectiva de enfrentar las sombras que amenazaban su hogar. El grupo, liderado por Worne, se adentró en la aldea de Ro a través del laberíntico túnel, emergiendo a una aparente calma que precedía a la tormenta. La quietud fue rota por un rugido profundo y sobrenatural, un presagio del caos que estaba por desatarse. La tierra tembló bajo sus pies con una intensidad que superaba cualquier recuerdo previo, anunciando la llegada de una amenaza formidable. Los golems, seres de roca y furia, irrumpieron en la aldea con una violencia desenfrenada. Uno tras otro, atravesaron las defensas naturales de zarzas, destrozando lo que encontraban a su paso y sembrando el pánico entre los aldeanos. Worne, con la serenidad de aquel que ha aceptado su destino, preparó su brazo para la batalla. La transformación en hielo, una manifestación de su conexión elemental, no solo era una defensa, sino también un arma. Con un escudo de hielo resplandeciente formado alrededor de su brazo, se posicionó frente al avance de uno de los golems, listo para el impacto. El choque fue titánico, la fuerza del golem contra la inquebrantable barrera de hielo de Worne. El guerrero, firme en su posición, fue arrastrado hacia atrás, pero su defensa se mantuvo. El golem, al contacto con el hielo mágico, comenzó a congelarse, su estructura de roca y tierra sucumbiendo ante el frío intenso. Las piernas de la criatura se quebraron bajo el peso de su propio cuerpo, desmoronándose en un montón de cristales helados que se dispersaron por el suelo. Este primer enfrentamiento, aunque victorioso, era solo el comienzo. Worne y los voluntarios, unidos por la urgencia del momento, se prepararon para continuar la lucha, sabiendo que cada golem derrotado era un paso hacia la salvación de su hogar. La batalla en Ro no solo era un enfrentamiento físico, sino también un acto de resistencia contra la oscuridad que buscaba consumir lo poco que les quedaba.
La situación en Ro se había tornado caótica, con los golems emergiendo de todos los rincones, sembrando el terror con su inquebrantable furia. La tropa que acompañaba a Gworne, aunque valiente, se encontraba desorientada ante la magnitud del ataque. Siguiendo las órdenes de Gworne, los voluntarios buscaron refugio en una casa de piedra cercana, utilizando las lanzas para defenderse desde una posición más segura. Pero la brutalidad de los golems no conocía límites, su fuerza descomunal y su falta de misericordia quedaron demostradas en los actos atroces contra aquellos que no lograron alcanzar la seguridad a tiempo. En medio del caos, la determinación de Gworne no flaqueó. A pesar de la desventaja numérica y la violencia del asedio, continuó enfrentándose a los golems, cada victoria una prueba de su fuerza y su conexión elemental. La realización de que los golems no cesarían de llegar impulsó a Gworne a tomar una decisión desesperada pero necesaria, dirigirse a la cueva de Finns para detener la fuente de su creación. En ese momento crítico, un joven aldeano se ofreció como guía, conocedor de los entresijos de las minas que rodeaban la cueva. Con un coraje alimentado por la urgencia, Gworne y el joven se adentraron en el bosque, dejando atrás a los valientes aldeanos que se quedaron para contener la marea de golems. El camino hacia la cueva era arduo, y Gworne tuvo que enfrentarse a más de estas bestias de piedra en su avance hacia la montaña. El joven guía llevó a Gworne por un sendero oculto tallado en la montaña, un atajo conocido solo por los mineros que alguna vez trabajaron en las profundidades de la tierra. Este camino serpenteante prometía ser la ruta más rápida hacia el corazón de la amenaza, hacia las grandes cámaras donde se desvelaría el misterio detrás de la creación de los golems. Con cada paso hacia la cueva, la determinación de Gworne se fortalecía, armado con la esperanza de encontrar una solución que pudiera liberar a Ro y al resto del continente de la oscura maldición de los golems. Gworne y el joven guía avanzaron con determinación a través del sinuoso sendero tallado en la montaña, cada paso los acercaba más a su destino. A medida que el camino se adentraba en el corazón de la montaña, el entorno cambiaba, la roca desnuda daba paso a una vegetación cada vez más densa, hasta que, finalmente, se encontraron ante una visión que desafiaba la comprensión. Frente a ellos se alzaba un árbol gigantesco, cuyas raíces se extendían como brazos ancestrales abrazando la tierra. Las ramas, en una intrincada danza con el viento, tejían un dosel que filtraba los rayos del sol, creando un mosaico de luz y sombra sobre el suelo del bosque. El árbol, majestuoso en su soledad, parecía ser el guardián de antiguos secretos, un testigo silencioso de las eras que habían pasado a su sombra. Gworne, impresionado por la magnitud y la belleza del árbol, sintió una conexión inexplicable con este ser viviente. Las raíces, que se entrelazaban formando caminos naturales, parecían invitarlos a explorar más allá, a descubrir lo que se ocultaba en las profundidades de este santuario natural. El joven guía, aunque familiarizado con las minas y los caminos de la montaña, nunca había presenciado tal maravilla. Juntos, decidieron que este lugar podría ofrecer un respiro momentáneo en su ardua jornada, o quizás, en sus raíces y ramas, hallarían pistas o ayuda para enfrentar el desafío que les esperaba en la cueva de Finns. Con cautela, pero guiados por una curiosidad inquebrantable, se adentraron en el laberinto natural formado por las raíces del árbol. Cada paso los llevaba más adentro, hacia el corazón del gigante de madera, donde quizás encontrarían respuestas a los misterios que los habían llevado hasta allí. En este oasis de verdor y vida, Gworne y su compañero se preparaban para descubrir los secretos que el árbol guardaba, secretos que podrían ser la clave para salvar su mundo de la oscura amenaza de los golems. Mientras Gworne y el joven guía se adentraban en el entramado de raíces del árbol gigante, un cambio sutil pero inquietante comenzó a manifestarse en su entorno. Las ramas, antes inertes y majestuosas, empezaron a emitir un suave resplandor, un brillo que no presagiaba nada bueno. Sin previo aviso, las ramas cobraron vida propia, moviéndose con una agilidad que desafiaba su aparente rigidez. Antes de que pudieran reaccionar, una de las ramas luminosas se lanzó hacia el joven guía, enredándolo con una fuerza sobrenatural. Gworne, sorprendido y horrorizado, apenas tuvo tiempo de intentar una intervención. Las ramas se entrelazaron alrededor del joven, en un abrazo mortal que no dejaba espacio para la huida. Con una rapidez aterradora, el árbol comenzó a absorber la esencia vital del joven, drenándolo de vida ante los ojos impotentes de Gworne. La lucha del guía fue breve, en cuestión de momentos, lo que quedaba entre las ramas no era más que un esqueleto y la ropa vacía, un recordatorio macabro de la vida que una vez habitó ese cuerpo. Gworne, sacudido por la repentina y brutal pérdida de su compañero, retrocedió instintivamente, comprendiendo que el árbol no era el refugio que parecía ser, sino una entidad voraz, capaz de extinguir la vida con la misma facilidad con la que la naturaleza brota en primavera. El resplandor de las ramas se atenuó, como si el árbol se hubiera saciado con el sacrificio involuntario del joven guía. Gworne, con el corazón pesado por el luto y la culpa, sabía que debía continuar. La muerte de su compañero no sería en vano, fortalecido en su resolución, se preparó para enfrentar los peligros que aún le esperaban en su camino hacia la cueva de Finns, llevando consigo la determinación de poner fin a la amenaza que asolaba su mundo.